Hola niños, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy correspondiente al lenguaje y recordarles que ya estamos en la sesión número 11. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión del día de hoy? Vamos a continuar, ¿cierto?, trabajando con las características de los poemas. Veamos entonces nuestro objetivo. El objetivo de nuestra clase habla de identificar y señalar las características de los poemas y sus elementos. Recuerden que ya hace varias sesiones atrás que venimos, ¿cierto?, trabajando con todas las características de los poemas. Así que esta clase principalmente viene a retroalimentar todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores y para que el concepto ya de todo lo que tenga que ver con los poemas, ¿cierto?, quede listo, ¿cierto? Y no tengamos que realizar más repasos. Así que en esta sesión, como les digo recién, ¿cierto?, vamos a ir dando cierre a el tema de los poemas. Vamos recordando entonces, los poemas es un texto literario que tiene como propósito expresar ideas, sentimientos y emociones. Eso es súper importante tenerlo claro. Los poemas, chiquillos, siempre expresan ideas, sentimientos y también emociones. Por medio de un hablante lírico, el poeta, que recuerden que el poeta es la persona que escribe el poema, expresa su interior usando diferentes figuras literarias. Recuerden que el hablante lírico es la persona que lee el poema, por eso se habla de por medio, ¿ya? Recuerden que si ustedes están leyendo un poema, ustedes van a ser el hablante lírico, no olvidar eso. Entonces, estos poetas, ¿cierto?, van a ir utilizando diferentes figuras literarias para embellecer el lenguaje, como la personificación, la comparación y la metáfora, entre otras. Veamos entonces, los elementos principales, ¿cierto?, del poema son, tenemos acá el verso, y el verso va a corresponder a cada línea del poema. Después vamos a tener la estrofa, que es un conjunto de versos separados por un espacio. Luego tenemos la rima, que es la igualdad o semejanza de sonidos finales entre distintos versos. Esto nosotros lo hemos trabajado, ¿cierto?, en las sesiones anteriores, también es materia que vimos en tercero básico, así que todo esto que yo acabo de nombrar, ustedes ya lo manejan bastante bien, ¿ya? Yo sé que con esto no hay mayores problemas. Continuemos. Recordemos un poquito la rima. Dijimos recién que la rima era la igualdad o semejanza de sonidos finales entre distintos versos. Se puede dar rima, chiquillos, entre el verso 1 y 3, entre el verso 2 y 4, o puede ser que todos los versos, de repente 1, 2, 3 y 4, todos tengan la misma rima, ¿ya? Eso queda, ¿cierto?, a criterio del poeta, como él va a determinar esta rima. Veamos entonces, nosotros conocemos hasta el momento dos tipos de rimas. Primero la consonante, que se refiere a la repetición en dos o más versos de la igualdad de sonido que se produce en todas las letras. Tiene que ser vocales y también consonantes, ¿ya? Desde la última vocal acentuada. Ahí yo les dejo el ejemplo de palabras cielo y abuelo. Estas dos palabras presentan rima consonante. ¿Por qué? Porque ambas tienen la terminación elo. Cielo, abuelo, ¿ya? Lo mismo cuando yo les nombro generalmente el ejemplo de botón, ratón, ¿ya? Esos ambos terminan en ton. Por lo tanto, esa es una rima consonante. Veamos ahora entonces la asonante. La asonante es la repetición en dos o más versos de la igualdad de sonido que se produce solo en las vocales. Ojo con eso, solo vocales, desde la última vocal acentuada. Y el ejemplo que yo les dejo es el siguiente, la palabra celeste y oriente. Si se fijan, celeste, oriente, ambos tienen dos veces la letra E al final de la palabra, ¿ya? Tanto celeste como oriente. Por lo tanto, ahí hay una repetición de sonidos y a eso se le va a llamar rima asonante. Solo repetición de las vocales. Continuemos. Veamos ahora entonces este famoso recurso, las figuras literarias, ¿ya?
Estas figuras hablan que es un recurso, ¿cierto?, utilizado por los poetas para embellecer el texto, para darle esa diferencia, ¿ya? Esa gran diferencia que tienen los poemas con respecto a los otros textos literarios, como los cuentos, las leyendas, ¿ya? Los poemas uno inmediatamente, ya sea al observarlo, tiene una forma de escritura distinta. Estos se escriben, ¿cierto? Son líneas así como cortitas, pequeñitas, no así como el cuento, que el cuento está escrito en prosa. Recuerden que la escritura en prosa habla de margen a margen, ¿ya? En cambio, el poema, ¿cierto? Se escribe, ¿cierto?, en partes así pequeñitas, que son conocidos como los versos. Entonces, estas figuras literarias, yo en sesiones anteriores ya les he hablado que son muchas, ¿ya? Pero nosotros vamos a ir conociendo algunas mediante, vamos avanzando en los cursos. Nosotros el año pasado en tercero básico conocimos dos, que fue la comparación y la personificación, y este año volvimos a agregar la comparación y agregamos estas otras tres, ¿ya? Estas otras tres que ustedes ven ahí son totalmente nuevas, ¿ya? Esas se agregaron solo este año. Recordemos entonces un poquito la comparación, que es la relación entre dos elementos a partir de una semejanza. O sea, simplemente como dice la palabra, van a comparar la relación en que se parecen un elemento con otro. Generalmente se va a expresar mediante el conector como. Y el ejemplo dice ahí, la nube es tan blanca como el algodón, ¿ya? O, por ejemplo, tus dientes blancos como las perlas. ¿Ya? Entonces ahí yo estoy comparando, ¿cierto? El color blanco de los dientes con unas perlas, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Luego pasamos a la aliteración, que es simplemente la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o de un verso. En este caso, la aliteración está presente en la repetición del sonido de la consonante R. Si ustedes se fijan, dice lo siguiente: el rugido de la rama al romperse. Por lo tanto, yo ahí les destaqué con color, ¿cierto?, todas las letras R, que esas son las que se repiten. Por lo tanto, ahí está esta repetición de la misma palabra, en este caso su mismo sonido, ¿ya? Porque es el sonido de la consonante R, ¿sí? Luego tenemos la hipérbole, que corresponde a una exageración, aumentando o disminuyendo excesivamente de aquello de que se habla. Por ejemplo, eres más grande que el universo. Ahí tenemos una gran exageración, ¿cierto? Porque obviamente no hay nada más grande que el universo. O sea, ahí yo estoy exagerando así, pero en un extremo, ¿ya? Por lo tanto, las hipérboles son bastante simples de identificar en los poemas porque son estas exageraciones. Cuando uno dice, te quiero de la tierra a la luna, ¿ah? Así que te quiero muchísimo, una gran distancia. ¿Sí? De eso se tratan las hipérboles. Luego vamos a tener el epíteto, y el epíteto consiste en agregar un adjetivo calificativo, o sea, una cualidad, a un sustantivo y que no se necesita, o sea, que está de más, ya este epíteto está sobrando este adjetivo calificativo, ya que lo único que va a hacer entonces es intensificar lo dicho por el sustantivo. Y el ejemplo que les pongo ahí es el siguiente. Dice, el verde pasto que abunda en el parque. Esto bastaba con que yo dijese el pasto que abunda en el parque. O sea, no es necesario que yo diga que el pasto es verde, porque esto se subentiende. O sea, el pasto siempre es de color verde, a menos que sea un pasto artificial, ¿cierto? Y le hayamos dado otro color. Pero el pasto siempre es verde. Por lo tanto, la palabra verde, que es un adjetivo calificativo, está indicando la cualidad de ese pasto. Está de más, ya no es necesario agregarla. Por lo tanto, a eso se le reconoce como un epíteto. Porque ¿cuál es el sentido de agregar que yo diga que el pasto es verde? Simplemente es, ¿cierto?, intensificarlo, ¿ya? Agregar, ¿cierto?, y darle más fuerza a este verso en sí, ¿ya? Los epítetos también son bastante simples de identificar por lo mismo, porque generalmente uno los encuentra y son palabras que uno dice, pero es que a lo mejor si yo las saco, no va a perder el sentido de la oración o del verso en este caso, ¿ya? Así que eso con respecto a las figuras literarias que trabajamos este año. Ya son esas cuatro y bueno, ustedes años anteriores también conocieron la personificación. ¿Se acuerdan de la personificación? ¿No?
Bueno, la personificación es cuando se le da características humanas a objetos inanimados, o sea, objetos que no tienen vida. Por ejemplo, cuando yo digo, la manzana riéndose le dijo al plátano que era muy flaco. Yo sé perfectamente, ¿cierto?, que las frutas no hablan entre ellas, por lo tanto es imposible que la manzana le diga algo al plátano, por lo tanto ahí tenemos una personificación, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya hemos recordado todo esto, recuerden que esto lo vimos en las sesiones anteriores, nos vamos a ir a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Vamos a trabajar en nuestro texto de lenguaje. Si ustedes se fijan ahí, yo les puse varias páginas. ¿Por qué son varias páginas? Porque son varios poemas. Son 4 poemas que ustedes van a tener que leer. Y bueno, los poemas ocupan harto espacio en el texto porque vienen con dibujos, etcétera, y vienen unas actividades muy cortitas en cada uno de ellos. Pero yo además necesito que ustedes ahí al ladito de los poemas, ahí mismo en el libro, me van a decir el número de versos que tiene cada poema, el número de estrofas y también lograr ver cuál es el tipo de rima predominante. ¿Cómo la van a encontrar? Ustedes tienen que ir fijándose, ¿cierto?, en la terminación de cada verso. Si quieren pueden ir destacando a lo mejor la rima consonante con color rojo y la rima asonante con color azul. Entonces después, una vez que ustedes las marcan completas en el poema, pueden ver cuál es la que se repite más. Entonces la que más se repite, esa es la rima predominante. Esa es una estrategia, ¿ya? La pueden encerrar, la pueden subrayar, ¿cierto? La pueden destacar con algún color, con el que ustedes quieran. La idea es que ustedes logren identificar al final de leer todo el poema, ver cuál es la que se repite más. Esa es la idea de esto, chicos. Así, digamos, es una técnica para poder identificar el tipo de rima. Voy a mostrarles ahora, así rapidito, algunas páginas las cuales van a tener que trabajar. Acá tenemos el texto de ustedes, van a partir acá en la página 62 y si se fijan ahí está el poema, cortito, ¿cierto? Ocupa toda la página porque como les vuelvo a repetir tiene dibujos, ¿cierto? Distintos colores, termina ahí y ahí si se fijan en la 63 tienen que responder esas preguntitas cortitas que aparecen ahí. Luego tienen el segundo poema que se llama El sapo verde. Nuevamente ustedes lo van a leer, ¿cierto? Lo van a analizar, van a responder las preguntas cortitas que aparecen ahí en la 65. Después tienen la lectura del tercer poema que se llama Pobre burro. Esta es cortita, ahí tiene también unas preguntas. Luego aparece el cuarto poema que se llama El burro en la escuela. También es muy cortito y van a contestar las preguntas que aparecen ahí. Después, acá en la página 68, ustedes tienen que contestar estas preguntas a partir de todos los poemas que leyeron anteriormente, de los 4. Por eso es necesario que lean los 4, ¿ya? Porque si no, no van a poder responder de buena forma esta parte. Así que responden ahí la 68 y hasta ahí llega la actividad. Si ustedes se fijan, esto es cortito, no tiene tanta dificultad, toda esta materia ustedes ya la han visto, así que no debiese tener problema. Esta sesión entonces, chiquillos, se va a tratar netamente de trabajar, ¿cierto?, con las características de los poemas, porque nosotros después de esta sesión vamos a hacer una pequeña evaluación formativa, ya cortita, y esta evaluación entonces va a tratar, obviamente, de los poemas. Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan trabajar, ¿cierto?, puedan repasar y así no tengan problemas y puedan rendir esta evaluación muy bien, ¿ya? Así que ya chicos, yo me despido, espero que estén muy bien, recuerden sacar, ¿cierto?, el material, ver este video en YouTube, ¿cierto? Y espero que estén muy bien, cuídense, adiós, nos vemos, chao, chao.